AMLO, juicio contra Lozoya, un parteaguas en combate a la corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el juicio contra Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos Pemex, es un parteaguas, un antes y un después en el combate a la corrupción, porque ayudará a que se conozca cómo se entregaban las tarascadas para otorgar contratos a la empresa Odebrecht y sobre las mordidas que se dieron a legisladores para aprobar la reforma energética, y pidió que no pase de noche. Afirmó que nos importa mucho es ver qué podemos recuperar de lo robado para devolver a la hacienda pública lo más que se pueda. Adelantó que ya hay un ofrecimiento del nuevo dueño de la planta de fertilizantes agronitrogenados para reintegrar los $200 millones que se pagaron de sobreprecio, por lo que hay posibilidades de obtener recursos. Ello incluye, dijo, un trabajo que realiza el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para recuperar el dinero que se llevan de México y dejan en Estados Unidos. Se habla de un gobernador que llegó a tener no sé cuántas propiedades en Estados Unidos y se queda allá el bien, el dinero. Nosotros estamos viendo eso y vamos a solicitar también que haya extradiciones, o sea, que haya equidad. Así como van para allá, que vengan y sean juzgados aquí en nuestro país. Comentó que a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que con la información que ofrecen testigos protegidos por reducción de penas, los bienes se recuperan, a nosotros nos dejan sin nada, porque los implicados se van a Estados Unidos, los agarran allá y allá se queda el dinero que es de México. López Obrador insistió que el caso de Lozoya no es un asunto nada más de tribunales, sino de un tribunal ciudadano, popular, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco, cómo sobornaban, cómo se entregaban esas mordidas, aunque se podría decir tarascadas. Los grandes atracos, dijo, no se conocían. Por eso es muy importante que se le dé seguimiento y todos los mexicanos nos informemos, porque como involucra a la llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este asunto. Subrayó que el juicio a Lozoya es muy importante porque tiene que ver con las mordidas que se entregaban para recibir contratos en el gobierno, contratos que afectaban la hacienda pública por desfalcos. Ayudará mucho a que se conozca cómo hicieron para sobornar y dar moches, de dónde salía el dinero, lo que nos importa a nosotros, para que no se repita nunca más esta corrupción. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal dijo que era tanto el escándalo por el caso Odebrecht que en la pasada administración se tuvo que proceder y se presentaron 2 denuncias, creo que de la Secretaría de Hacienda y de Pemex, pero no se les dio curso. Es cosa de preguntarle a la Fiscalía General de la República. Recordó que el Instituto Nacional de Transparencia hasta estableció que no se podía conocer el expediente. En este caso se entregaban moches, mordidas para contratos, todo esto que pasó con la empresa Odebrecht, y el colmo es que se compró la llamada reforma energética, es decir, se sobornó. Se le dio mordida a los legisladores para que se aprobara esa reforma que nos hizo daño, que no benefició en nada al país. Al contrario, agregó, produjo pérdidas de miles de millones de pesos, deudas a la hacienda pública. Por esa reforma se cayó la producción en Pemex, dejó en ruinas la petroquímica, nos convertimos en el país del mundo que más gasolina compra al extranjero, y aumentaron los precios de los combustibles y de la luz, y todos aplaudiendo al mismo tiempo que estaban entregando dinero, sobornando a quienes iban a aprobarla. ¿Cuánto significó de pérdida para la economía popular?, preguntó. ¿Cuánto costó esa reforma? ¿Durante cuánto tiempo? Se cuestionó en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Presidente, nada más robarle un comentario sobre la audiencia que va a tener esta mañana Emilio Lozoya. Pues, perdón, bueno, pues es que es el tiempo, ¿no? Sí, entonces, adelante, déjame tomarme unos segundos. Nada más preguntarle, presidente, si le puedo robar un comentario en torno a la audiencia agendada para esta mañana con Emilio Lozoya. Usted, pues, ha hablado del tema aquí en la mañana. Bueno, creo que es un caso importantísimo que va a ayudar mucho, repito, a que se destierre la corrupción de México, que es nuestro propósito
principal. Varias veces lo he hecho y lo voy a repetir ahora. Si me preguntan cuál es el propósito fundamental del gobierno que represento, y que lo diga yo rápido, aún cuando no hablo de corrido, en el tiempo que tardo parado en un solo pie, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Acabar con la corrupción. Ese es el objetivo principal. Tiene una explicación, ya la he dado durante mucho tiempo. Estoy absolutamente convencido de que es el principal problema de México. No es una pandemia, es más que eso, es una peste funesta. Pero aquí no es para gritar, poco a poco, permíteme. Entonces, es muy importante, muy importante, que se le dé seguimiento al caso del señor Lozoya, que todos los mexicanos nos informemos, que busquemos la manera de informarnos, porque como involucra a la llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este asunto, de no informar lo suficiente. Entonces, el llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco, cómo sobornaban, cómo había lo que se llama coloquialmente la entrega de moches, pero para que se entienda mejor, con la idea de que se sepa bien, cómo se entregaban estas mordidas, aunque se podría decir tarascadas, pero la gente sabe más de mordidas. Sin embargo, nos tenían acostumbrados a hablar de mordidas con referencia a lo que se le entregaba a un funcionario público menor, a un agente de tránsito, a un oficinista. Esa era la mordida. Los grandes atracos no se conocían, no se sabía nada, no se hablaba de eso. Ya hemos dicho varias veces de cómo hasta se premiaba o se reconocía a los corruptos. Se les consideraba muy hábiles, astutos, que sabían aprovechar la oportunidad para hacerse grandes con la riqueza mala vida. Entonces, por eso es muy importante este juicio, porque tiene que ver con las mordidas que se entregaban para recibir contratos en el gobierno, contratos que afectaban la hacienda pública, el presupuesto público, que es dinero del pueblo, porque antes también se pensaba, porque nunca se orientó de que el presupuesto era dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y eran muy malos administradores, corruptos. Entonces, habían desfalcos. Se afectaba el patrimonio público. Por eso la pobreza, por eso la desigualdad. La corrupción en México es la causa principal de la desigualdad económica y social. Unos cuantos se apoderaban de lo que era de la mayoría del pueblo. Esa es la corrupción. Entonces, en este caso, se entregaban moches, mordidas para contratos, todo esto que pasó con la empresa Odebrecht, y el colmo es que se compró la llamada reforma energética. Es decir, se sobornó, se le dio mordida a los legisladores para que se aprobara esa reforma que nos hizo daño, que no benefició en nada al país. Al contrario, produjo pérdidas de miles de millones de pesos, deudas a la hacienda pública. Imagínense, por esa reforma se impusieron los gasolinazos. ¿Cuánto significó de pérdida para la economía popular? ¿Cuánto salió de los bolsillos de los mexicanos? ¿Cuánto costó esa reforma?
¿Cuánto se tenía que pagar de más de luz? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo se cayó la producción en Pemex? ¿Cómo se dejó en ruinas la petroquímica? ¿Cómo nos convertimos en el país del mundo que más gasolinas compra al extranjero? ¿Y qué nos dijeron cuando se iba a aprobar esa reforma energética? Que nos convenía, que iba a llegar inversión extranjera a raudales, que iba a aumentar la producción, que no iban a aumentar los precios de los combustibles, que era muy bueno para México. Y aplausos, todos aplaudiendo. Al mismo tiempo que estaban entregando dinero, sobornando a quienes iban a aprobar la reforma. Entonces, es importantísimo. Les diría, un parteaguas. Es un antes y un después. Este juicio va a ayudar mucho a que se conozca cómo lo hicieron, de dónde salió el dinero. ¿Y por qué nos importa a nosotros? Bueno, primero, para que no se repita nunca más esta corrupción. Y lo segundo, que nos importa también, es ver qué podemos recuperar de lo robado, lo más que se pueda. Ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizante, el nuevo dueño acepta devolver $200 millones. Y hay otras posibilidades de obtener recursos. ¿Cómo le hacen en Estados Unidos? Habla, ayuda, informa, son los testigos protegidos, puedes tener una reducción de pena y al tener toda la información, los bienes que se recuperan. O sea, nosotros nos dejan sin nada porque se van a Estados Unidos, los agarran allá y allá se queda el dinero, que es de México. Ahora el secretario de Relaciones Exteriores está haciendo un trabajo para que se recupere el dinero que se llevan de México. Porque se habla de que un exgobernador llegó a tener no sé cuántas propiedades en Estados Unidos y se queda allá el bien o el dinero. Entonces nosotros estamos ya viendo esto, o sea, y vamos a solicitar también que haya extradiciones, o sea, que haya equidad, así como van para allá, que vengan y que sean también juzgados aquí, en nuestro país. Eso también lo estamos viendo. Pero en fin, es muy interesante, quería que me haces la pregunta, ya me llevé yo más tiempo que tu pregunta y a veces te estaban aquí cuestionando. Presidente, y si me permite otra pregunta acerca del caso de Lozoya, quería preguntarle qué opina que la administración pasada intentó archivar la investigación en contra de Lozoya. Bueno, yo tengo otra información. Presentaron en la administración pasada una denuncia. Creo que lo hicieron de Hacienda y también de Pemex en la administración pasada. Pero no se le dio curso. Inclusive hasta la misma Comisión de la Transparencia habló de que no se podía dar a conocer el expediente. Pero están vigentes las denuncias que se hicieron en la pasada administración. Esa es la información que yo tengo. 2 denuncias sobre el caso de Odebrecht. Era tanto el escándalo que se tuvo que proceder en la pasada administración. Sí existen las denuncias. Sería cosa de que se preguntara a la Fiscalía, pero son denuncias hechas en la pasada administración. Desde luego no se dio el seguimiento ni hubo resultados. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.